El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarte a través de Plataforma Electoral en este tu programa En Consecuencia. Un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te ofrecemos esta emisión con el objetivo de repasar, de recordar, de recorrer algunos de los casos que se trataron precisamente en la sesión del día anterior y, bueno, pues ya en el último de los casos, precisamente con estos análisis, tratar de promover, de provocar la cultura democrática en nuestro país. Y, bueno, como siempre le doy la bienvenida a mi compañera en la conducción, Daniela Luna. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Les damos la más cordial bienvenida, como tú ya lo decías, en este programa En Consecuencia. Y en esta ocasión, pues, en sábado, ¿por qué no? En sábado, sí, iba a ser ya esto una constante, porque conforme avance el proceso electoral que dio inicio el pasado 7 de octubre, entonces, pues, más impugnaciones, más sesiones y por lo tanto más programas en consecuencia. Así es, Carlos, pero ¿qué te parece si para empezar le damos la bienvenida al secretario de Estudio y Cuenta, Jesús González Perales? Él es de la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa y pues primero, bienvenido, Jesús. Daniela, buenos días. Carlos, buenos días, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Jesús, por estar nuevamente con nosotros en consecuencia. ¿Y el tema, Daniela? El tema muy interesante, Carlos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca la resolución dictada por la Sala Regional Especializada en, referente a la promoción personalizada del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Así es. Bueno, pues Jesús, vamos a platicar, más bien nos vas a platicar, nos vas a orientar, nos vas a decir acerca de este caso. Así rápidamente, ubícanos. ¿Cuáles son los antecedentes de este asunto? Mira, el tema es a la vez muy sencillo y muy complejo, ¿no? En los hechos es muy sencillo, lo que trata es que aparecieron algunos banners en internet, no sé si el público tenga, me imagino que sí, está muy identificado lo que es esto, son aquellas, si ustedes abren alguna página de internet, la que ustedes gusten, y encuentran generalmente en los costados algunas imágenes que parpadean, claro, y que invitan a que uno le dé clic, y entrándole el clic te lleva a otra información, ¿no? Entonces aparecieron unos banners en la versión digital del diario Reforma, ¿no? En los que se aludía al gobierno del estado de Chiapas, y dándole el clic te mandaba una segunda información más ilustrativa y en última instancia te remitía a la página del gobierno del estado. Entonces, básicamente, en los hechos estamos hablando de propaganda gubernamental del estado de Chiapas. Esos son los hechos, básicamente. ¿Qué es lo que se denuncia? Bueno, lo que tenemos es que evidentemente el ejercicio de información hacia el público de lo que hace el gobierno está garantizado por la Constitución, ¿no? Digamos, todos tenemos derecho a saber qué hace el Tribunal Electoral, qué hace cualquier ente de gobierno. Así pasa también con los gobiernos estatales. Entonces, digamos, hay un derecho a estar informado de lo que hace el gobierno y hay una obligación del gobierno de informar lo conducente. Sin embargo, como esto es únicamente con esa finalidad, está prohibido que esa propaganda gubernamental implique la promoción personalizada de un determinado servidor público, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pudiéramos pensar que hay una especie de violación. Depende del caso concreto, se analizará lo que sea. Pero digamos, ese es el contexto fáctico y se presentan denuncias aduciendo que esta promoción de la que les hablaba de los banners implicaba una promoción personalizada del gobernador de Chiapas. Entonces pasa de ser, o es lo que dicen los denunciantes, pasa de ser propaganda gubernamental y a través de eso promocionar indebidamente al sector público en cuestión. Eso, digamos, es el contexto, ¿no? A través de unos banners publicados en un periódico de circulación nacional, dicen, se promueve personalmente o de manera personal al gobernador de Chiapas. Eso es. Una vez que ya nos comentaste la temática central de la discusión que tuvieron el día de ayer viernes la magistrada y los magistrados, Jesús, ¿cuál fue el punto de discusión, digamos, donde no hubo acuerdo entre los magistrados? Mira, te diría que básicamente son dos.
En este contexto que les acabo de mencionar, quisiera también hacer un paréntesis, porque el tema es que esta norma de la Constitución todavía no tiene implementación legal. Digamos, no hay una ley que lo reglamente. Y esto provoca que entonces sus límites sean todavía un poco difusos, ¿no? Uh-huh. Eso pasa con muchas normas de la Constitución. Son tan generales, porque no pueden ser de otra manera, ¿no? Porque regulan principios, regulan valores en lo general, que ameritan que una ley ya vaya delimitando hasta aquí se puede, hasta acá no se puede, lo que quiso decir acá es esto, etcétera. Y en este caso la ley no existe todavía. Entonces los magistrados se vieron la necesidad de interpretar directamente la norma de la Constitución para verificar si en el caso estaba o no acreditada esa indebida promoción personalizada. Entonces, un primer punto de discusión fue, evidentemente, que hay magistrados. Bueno, tomen en cuenta que esta sentencia de la Sala Superior está calificando o valorando o revalorando una sentencia que ya dictó la Sala Regional Especializada. Anterior, la antepasada. Así es. No, la primero la del órgano responsable. Digamos, exacto. El INE recibe la denuncia, en este caso son 2 denuncias por hechos semejantes, las acumula y después, como saben, en el nuevo sistema que se implementó con motivo de la reforma electoral del año pasado, de este año, el año pasado, de 2014, lo que hace es que remite el expediente a la Sala Regional Especializada y ella es la que determina si hay o no infracción. La Sala Regional determinó que no lo había, ¿no? Contra esa resolución es que se viene a Sala Superior y los magistrados, la minoría considera que efectivamente no hubo violación a la norma de la Constitución, que la promoción no satisfacía los requisitos que marca la prohibición constitucional y por tanto había que exonerar, ¿no?, a los denunciados. La mayoría optó por decir no que hubiera violación. Lo que se dijo fue que había una serie de parámetros que la Sala Regional Especializada no había tomado en consideración y entonces tenía que emitir una nueva resolución para que tome en cuenta estos elementos. Entonces, el primer factor es que hay magistrados que opinan desde ya o que opinaron desde ya que no hay violación a la norma constitucional y hay que dejar el asunto ahí, confirmar la determinación de la Sala Regional Especializada. Y la mayoría lo que considera es que hay factores, particularmente el tema del contexto en que acontecieron los hechos denunciados, que deben tomarse en consideración y que no tomó en consideración la Sala Regional Especializada. Entonces, el contexto básicamente habla de que en el ámbito político, evidentemente, los actores son permanentes, ¿no? Y entonces actúan en el transcurso del tiempo. Entonces, se le está diciendo a la Sala Regional Especializada, si a ti te denuncian el día de hoy determinada conducta y tú vas a analizar si eso infringió la ley o no, no te limites a ver el caso concreto, porque hay ocasiones en que las violaciones exceden el caso concreto. Y dices, oye, esto ya lo habían hecho hace un mes, o esto no, pero algo muy parecido pasó hace 3 meses. ¿Me explico? Sí. Y entonces, en esta actuación permanente en el tiempo de los actores políticos, puede ser que el contexto sea relevante para determinar si la conducta amerita sanción o no y de qué grado. Entonces, básicamente, los magistrados de la mayoría dijeron, no estamos diciendo que sí hay infracción ni que no, lo que estamos diciendo es que tu análisis fue un poco limitado o sesgado al caso concreto cuando este caso en particular, por sus circunstancias, amerita un análisis de otra manera, un análisis más integral, más contextualizado. Entonces, esos son los 2 temas, digamos, de discusión. El tema de si hay o no hay responsabilidad desde ya. Para algunos dicen desde ya te digo que no hay. Y los otros dicen hay que analizar el contexto y por eso te revoco, Sala Regional Especializada, para que emitas una nueva resolución donde sí ponderes este contexto y concluyas lo que tú consideres conveniente. Jesús, creo que aquí valdría también la pena mencionar que esta resolución también se da porque ayer escuchamos a los magistrados que decían que estamos en un contexto, pues obviamente donde estamos en pleno proceso electoral y por eso también se debe pues ponderar ese asunto y verlo como más ampliamente, ¿no? Porque sabemos que se van a seguir dando este tipo de impugnaciones, ¿no? De casos de promoción personalizada por diversos, tal vez, no sé, gobernadores, alcaldes, qué sé yo. Entonces, sí es así, o sea, este tema. Sí, es así. Tomen en cuenta que aunque la etapa de campaña electoral está definida como una parte del proceso muy específica, en realidad el acceso a la radio y televisión de los partidos políticos es principio permanente, ¿no? Y en segunda instancia está intensificado en el proceso electoral. Entonces, sí es posible ir advirtiendo algunas pautas de comportamiento en los partidos políticos, en los candidatos,
¿no? Y entonces a veces lo que acontece, por ejemplo, si hay un spot, se modifica y se cambia en razón de lo que resolvió el tribunal, pero yéndose por un lado quizá muy cercano. Entonces hay que ir midiendo, digamos, este tema, ¿no? Y justamente lo que decimos, si tú no lo ves así, como un proceso, ¿no?, en el tiempo, pues no puedes apreciar determinadas violaciones, ¿no? Hace falta justamente ver ese contexto, decir, oye, ya te había dicho que esto no, o te había dicho que esto sí, pero hasta acá, o con estas condiciones, y si tú después de 3 meses hay un hecho distinto, yo no puedo simplemente decir, pues es una cosa nueva, vamos a ver, no, no es nuevo, porque esto tiene tales antecedentes. Entonces, ese fue justamente el tema, uno de los temas de discusión. El otro tema de discusión era, te digo, ya un poco en el fondo, ver si cabía o no la violación. Como recordarán, el día de ayer en la sesión, los magistrados hacían referencia a que el asunto había sido discutido en una sesión previa, ¿no? Esto obedece primero a la complejidad del asunto, ¿no?, y porque en aquel momento también los magistrados se ponían a discutir un poco el tema de las violaciones en Internet, porque fue el caso también. Sí. Y había magistrados que hacían el tema de cuál era la incidencia, porque finalmente este tema finalmente se sanciona en materia electoral porque la propaganda gubernamental incide en la contienda, es decir, estando ya en curso el proceso electoral. Y entonces también se discutía cuál era el alcance de este tipo de propaganda gubernamental en Internet, comparándola, por ejemplo, con la que aparece en un diario impreso, ¿no? Claro. Una versión impresa. Entonces, sí hay varios temas en el asunto, pero te diría básicamente los temas centrales de discusión fue si ya se podía calificar de antemano la existencia o no de la violación. La minoría opina que sí se puede calificar de antemano, que no. Y el segundo punto es que hay un contexto, ¿no?, que debe ser ponderado. La minoría opina que tampoco no es el caso, que hay que ver el caso concreto y hasta ahí. Jesús, este tema, este asunto, se ha llevado su tiempo y además, pues ha hecho que los acuerdos entre la magistrada y los magistrados no precisamente sean coincidentes. Al contrario, por ejemplo, ayer, si no mal recuerdo, se votó en un 4-3. 4 a favor, 3 en contra de lo que la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza propuso. Y con votos particulares, perdón, y con 3 votos particulares. 3 votos particulares. Originalmente, Jesús, ¿quién impugna? ¿Dónde nace esto? ¿Quién es quien dice está sucediendo esto en los banners en Internet? La denuncia se presenta una por el PRD y la otra por el consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE por parte del PAN, ¿no? Javier Corral. Entonces son 2 denuncias por los mismos acontecimientos. El INE las acumula, las investiga y las remite a la sala regional. Otra pregunta así de esas rápidas. ¿Tiene esta aparición de las supuestas promociones personalizadas del gobernador, las fechas empiezan dentro del proceso electoral, tomando en consideración que el proceso electoral empezó el 7 de octubre? Sí. ¿Se da dentro ya del proceso? Se da dentro del proceso y es justamente un tema importante en la sentencia, porque lo que los magistrados perciben es que anteriormente estamos muy enfocados en analizar la etapa de campaña y si acaso la de precampaña, que es cuando, digamos, se incentiva la actividad política y de promoción electoral. Sin embargo, hay ya una percepción, como les decía, de que ya algunos partidos tienen algunas estrategias de más largo alcance en el tiempo, y eso obliga a abrir también el parámetro del juzgador. Y justamente en las sentencias lo que se dijo es que cuando el proceso electoral ya inició y se presenta propaganda gubernamental de este tipo, hay una presunción tal cual de que eso incide indebidamente en el proceso electoral. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los parámetros que la sala regional no toma en cuenta, ¿no? Se le dice, oye, hay una especie de alerta. Si ya el proceso electoral arrancó y tú te encuentras denuncias de hechos de este tipo, presume de entrada que esto ya tiene una incidencia indebida en el proceso electoral, ¿no? Cosa que ocurre a la inversa. Si el proceso no ha comenzado, presume lo contrario, claro, que esto no tiene incidencia. No tendría la misma importancia ni la misma relevancia. Exactamente. Entonces sí hay esa regla, y esa regla se puso tal cual en la sentencia, ¿no? Son uno de esos parámetros que te comentaba, ¿no? Justamente se le definió parámetros de temporalidad, parámetros de contenido, parámetros de sujetos que intervienen en la propaganda, parámetros de los medios en los que se lleva a cabo la propaganda. Entonces con eso se intentó armar un marco de análisis para decirle a la sala regional especializada
con base en esos parámetros, vuelve a analizar y determina. determina. Pero con base Así en es. todos estos puntos. Vamos a escuchar, si me lo permiten, estos promocionales y continuamos en tu programa En Consecuencia. El viernes 13 de febrero a las 13:30 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Jalapa, que dará el magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Continuamos En Consecuencia esta mañana con el tema: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca la resolución dictada por la Sala Especializada precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Daniela. Así es. Y en concreto, Carlos, en el caso de la promoción personalizada del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Continuamos, Jesús, ¿nos podrías decir cuál es el criterio principal que deriva de este asunto, que se deriva de este asunto? Sí, mira, diría que son dos. Uno, deriva justamente de la aplicación directa del artículo 134 de la Constitución en su párrafo octavo, que, como decía el magistrado Carrasco el día de ayer en la sesión, configura cuál es el parámetro, ¿no?, que regula la propaganda de los gobiernos de cualquier orden público en este país, qué pueden decir y qué no pueden decir. Y la norma es muy clara en decir que cualquier propaganda gubernamental no puede tener nombres, imágenes o cualquier otro dato que identifica al servidor público en cuestión y de esa manera lo difunda entre la población. Entonces, es una norma tan clara que la sentencia dice que no admite ningún tipo de ponderación en principio, ¿no? Si está el requisito tal, sí. Está tal, sí. Está tal, sí. Esto ya está así. No, es una violación y no hay más que hacer. No hay otra cosa. Así es, ¿no? Ese digamos, y es un punto importante, porque cuando hablamos de la Constitución generalmente hablamos, como decía hace rato, de principios, y a veces jugamos con el tema de ponderación, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, una parte de la sentencia dice, no, es que aquí la norma es muy clara, ninguna propaganda gubernamental podrá tener estos elementos, y si alguna lo tiene, será sancionable, o pudiera ser si se acredita, ¿no? El otro punto relevante es el que les comentaba, y perdón que sea reiterativo, pero realmente es un punto relevante de la sentencia, es el tema del contexto. Ya hubo recientemente algún pronunciamiento de la Sala Superior en torno al tema, porque sí hay partidos o actores políticos que a veces son un poco recurrentes, ¿no?, en sus conductas violatorias de la ley. Y si no específicamente la misma conducta, sí se percibe alguna especie de estrategia político-electoral, ¿no?, para ir posicionando o haciendo campaña de cierta manera, ¿no?, de tal manera que dices, bueno, yo puedo hacer esto y me sancionan, pero ya finalmente ya quedó sembrado algo. Después hago otra cosa por acá y me sancionan, pero ya, y parece como que van armando una especie de rompecabezas, si me doy a entender, sí, ¿no? Sí, Y entonces el hecho de que sanciones en lo individual y lo vayas, digamos, siguiendo en sus infracciones, no compone el sistema, no compone la equidad en la contienda, ¿no? Y no les da la señal de que no se va a permitir. Entonces, cuando el tribunal percibe o al menos algunos de los magistrados en la Sala Superior así lo perciben, es que diseñan o piensan en esta extensión de la garantía de la equidad de la contienda, ¿no?, que nos obliga a ver más allá del caso concreto, ¿no? Porque tradicionalmente eso es lo que sucede. Digamos, si alguien comete algún delito, bueno, pues te voy a juzgar por el delito que cometiste hoy. El de hace 20 años no lo sé y no viene al caso verlo, ¿no? Para algunos efectos menores sí, ¿no?, al momento de imponer la sanción. Pero al momento de configurar la infracción como tal, no se percibe así, ¿no? Pues yo me robé este coche, bueno, me dirás, por este coche eres culpable o no, y lo demás de tu vida no importa. Claro. Aquí un poco perder esa visión de decir, no, sí importa, todo esto es un solo proceso electoral, todo esto es un solo partido político, todo esto tiene ciertos alcances, ciertas miras. Entonces tú como juzgador, si te denuncian algo, ¿no?, o tú como investigador, en el caso de la autoridad del INE y después la Sala Regional Especializada, si te denuncian algún hecho, no te constriñas a verlo así nada más, ¿no?
porque hay ocasiones que Trata esto de tiene ampliar. así es. Entonces, ese es un criterio y ese es, digamos, el segundo punto fundamental de la sentencia, ¿no? De fijar esos parámetros, de decirle a la sala regional, ojo, porque hay violaciones que si las ves en lo individual no vas a percibir la verdadera infracción. Tienes que verlo, ¿no?, de una manera más contextualizada. Sí, claro, porque también son, por ejemplo, puede llegar a haber conductas reiteradas, ¿no? En que a lo mejor un partido está incurriendo en este tipo, por ejemplo, de promoción personalizada, tal vez en banners, por ejemplo, como en este caso, pero también a lo mejor en algún periódico o en las llamadas gacetillas, o sea, pueden ser en diferentes ámbitos, ¿no? Ese es justamente el tema. Y en el caso del gobernador de Chiapas es particularmente relevante el punto porque, como ustedes saben, es el único gobernador del partido político en cuestión, el que lo postuló. El Verde. El Verde. Entonces, cuando el Partido Verde hace alguna promoción de su plataforma política, de sus candidatos, evidentemente tiene que, tiende a utilizar los logros de su gobierno. Es lo lógico. Cualquier partido que se dice, bueno, yo como gobierno soy esto y he hecho esto. En el caso del Verde se tiene que apoyar mucho en lo que hace su único gobernador. Y llega un punto en que la propaganda a veces se confunde entre la que es del Verde y la que es del gobernador. Claro. Y pareciera que aunque es del Verde están apoyando más al gobernador, ¿no? Y entonces, como dices tú, si mañana sale una promoción del Partido Verde en el periódico, pensemos en el que sea, dice el Partido Verde hace esto y en su gobierno gobierna así, de alguna manera pudiera ser pensarse que va por el lado del gobernador. Claro. Y si después tenemos una directamente del gobierno del estado, como es el caso, y dicen el gobernador con nombre y apellido y su foto hace esto, ¿no? Y de repente encontramos otra, a lo mejor en televisión, ¿no?, que a lo mejor aluda a otro tipo de personajes del partido, pero igual hable del gobierno, pues es el único gobierno. Entonces, ese es el punto. Y si alguien denuncia, vengo a denunciar lo que apareció en el periódico, la autoridad debe decir, no puede decir nada más, pues voy a ver el periódico, a ver qué dice, cómo se configuró, y decir, no, pues yo aquí veo un parrafito y dos, y eso no, ve esto, acuérdate que viste aquello, acuérdate que está lo de allá, y entonces en ese contexto tú a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Y eso redimensiona lo que te están denunciando, ¿no? Ese es el tema de la sentencia de ayer. Yo me pongo a pensar, el ciudadano común y corriente, Jesús, este tipo de asuntos tan discutidos que se llevaron, repito, su tiempo y todo, ¿en qué influye para cualquiera de nosotros, para cualquier ciudadana o ciudadano? Mira, influye, en primer término es que tomen en cuenta que lo que hace el gobierno lo hace con recursos públicos. La publicidad o propaganda gubernamental se hace con recursos públicos. Ahí ya está nuestro bolsillo. Exactamente. Entonces, si tú me vas a informar gestiones de gobierno, lo haces con dinero público. No utilices ese dinero público para hacer promoción de alguien en lo individual. ¿Sí me doy a entender? Sí. En el caso de Chiapas, si tú quieres salir a decir que el gobierno de Chiapas construyó una presa, está perfecto. Pero tú puedes decir el gobierno de Chiapas construyó una presa. No se vale decir el gobernador, ¿no? Fulanito de tal construyó una presa y donde en la propaganda gubernamental aparezca su foto, ¿no? Y que después la pongas en radio y se repita lo mismo y la pongas en televisión y se repita lo mismo, ¿no? A mí me interesa saber que hay una presa nueva en Chiapas, claro, a todos nos interesa. Y hay un derecho a la información garantizado en ese punto, que fue un tema que también tocó la sentencia. No estamos negando eso, al contrario. Comprendemos perfectamente que hay un derecho a la información gubernamental y una libertad de la prensa a informar acciones de gobierno. Pero hay maneras de decir las cosas. No, y además un punto aquí muy importante que también toca la sentencia. Es distinto que yo como gobernador vaya a un acto público e inaugure la presa y que algunos de ustedes como periodistas vengan y me hagan preguntas, cuestionamientos y en sus páginas de periódicos noticiarias pongan mi imagen y digan el gobernador hizo esto, lo están haciendo ustedes, ¿no? Ustedes deciden cómo arman su boletín de prensa, qué cuentan, qué no cuentan. Y todo eso. Cosa distinta es que yo desde el gobierno pague para hacer propaganda gubernamental, claro. Yo desde el gobierno diseñe esa propaganda gubernamental y yo desde el gobierno decida que se ponga mi nombre y mi foto. Sí, es decir, solamente llevar como el material y decir, mira, pues así quiero tal cual que lo pongas. Exacto. Con mi imagen. Y entonces también pagas. Se tomó en la sentencia muy distinto el tema de decir, esto no es libertad de prensa, ¿no? Porque aquí no fue la prensa la que acudió a cubrir el evento, tú le pagaste para que insertara esa información en internet y
sabiendo que estaba la norma de la Constitución, le pusiste tu imagen, tu foto, ¿no? Entonces, esto, tú lo valoraste y dijiste, esto no es propaganda gubernamental, a criterio de la Sala Regional Especializada. Se hizo un análisis. Eso, digamos, tampoco nos está juzgando tal cual. Se le dice, ese análisis fue incompleto, ¿no? Hace falta otro que contexto, contextualices, ¿no? Más. Pues mira, Daniela, qué interesante. Y bueno, interesante. finalmente yo le pregunto a Jesús González Perales, secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral, y él pues perteneciente a la ponencia precisamente del magistrado Manuel González Oropesa. El sentido del proyecto, es decir, ayer la magistrada y los magistrados, ¿qué fue en concreto lo que resolvieron? Es decir, ¿qué sigue, Jesús? Lo que se resolvió fue revocar la resolución de la Sala Regional Especializada. O sea, quitarla. Así es. Donde había dicho, aquí no hay violación al artículo de la Constitución, ¿no? Que regula la propaganda gubernamental. Se revoca porque uno de los agravios que habían esgrimido los actores, los demandantes, era que carecía de la debida fundamentación y motivación, que como sabrán ustedes y el público, se refiere a la invocación de los preceptos legales correspondientes y a la argumentación que sustenta la decisión. Como esta argumentación no tomaba en cuenta el contexto, se le dice efectivamente, tu sentencia está, digamos, deficientemente argumentada, tienes que emitir otra donde argumentes con base en estos parámetros que te doy. Argumentes donde tomes en cuenta los elementos temporal, subjetivo, material, contenido, de medios utilizados, de reincidencia y de contexto integral. Todo esto sin perjuicio de que entiendo el tema de la libertad de expresión, de la libertad de información informativa que les acabo de comentar. Eso lo entendemos y no te metas por ahí, porque no es el tema, ¿no? Entonces, con base en esto que te estoy diciendo, dicta una nueva resolución en la que valores los hechos. Y la Sala Regional valorará este contexto, valorará los elementos y dirá lo que ella estime conveniente. Exacto, entonces esto no acaba hasta que se acaba. Pudiéramos pensar que la Sala emitirá una resolución y podemos pensar que depende de lo que resuelva ahora, pues a lo mejor alguien dice, pues yo tampoco sigo inconforme y vienen de nuevo. Esa pregunta yo te quería hacer. Obviamente, digo, a lo mejor una vez que la sala especializada emita ya esta nueva resolución, sí se puede impugnar nuevamente y puede llegar a la sala superior. Sí. O ya quedar ahí. O ya quedar ahí porque pues a lo mejor los actores que decía son el Partido de la Revolución Democrática y un consejero del Poder Legislativo del PAN. Así es. Bueno, probablemente dicen así está correcto ya lo que se determinó, lo que se solucionó por parte de la sala especializada y ya. Y no llegar hasta acá otra vez. Así es. Pero fíjate qué importante lo que mencionas. A mí, digo, a veces, como decías hace un rato, el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, tú mismo lo dijiste, es muy claro. ¿Por qué, siendo tan claro, por qué se violará tanto, Jesús? Bueno, yo no sé si viole tanto, no sabría decirlo tal cual de esa manera, ¿no? Y te digo, incluso la discusión del asunto del día de ayer se deriva justamente a que relativamente es un poco novedoso, ¿no? Verlo tan claro, ¿no? Los elementos, ¿no? Pero lo que sí es muy claro y muy importante es que cuando todos pensamos en propaganda, por ejemplo, en general, pues uno dice, bueno, si hay propaganda de una marca de zapatos, pues la marca es la que lo está pagando, ¿no? Si a alguien le interesa posicionar la marca de corbatas, es la marca la que lo está pagando, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno dice, bueno, si alguien tiene aspiraciones políticas y se quiere promocionar, bueno, pues que lo pague. Uh-huh. Eso no tiene que venir del recurso público, ¿no? Y entonces todos tenemos derecho a estar informados de lo que hace el gobierno y hay una obligación recíproca, ¿no? De que nos informen de lo que pasa. Pero lo que sí tenemos que tener muy claros todos como ciudadanos es que hay límites a esa propaganda gubernamental. Y uno de los límites que marca muy bien la Constitución es que no puede utilizarse la propaganda para difundir la imagen de un servidor público. Entonces, cada vez que veamos en algún medio de comunicación una propaganda gubernamental, y vuelvo a hacer la distinción con cobertura noticiosa, que es distinto, sí. Que digas, no, esto lo está pagando el gobierno, y que ya podamos distinguir, diciendo, oye, esta propaganda no tenía por qué decir este elemento, ¿no? Y ese es quizá el efecto, o esperamos que sea el efecto de las sentencias también, porque finalmente las sentencias son a veces didácticas o instructivas, como diciendo, oigan, esto así se interpreta, entonces tomen sus un precauciones. Aviso para los demás también, para los demás. Y finalmente partidos. Redundará pues, en un mejor uso de los recursos públicos en materia de propaganda gubernamental,
¿no? Y en equidad. Y en equidad en la contienda Y electoral. en equidad en la contienda. Y yo, bueno, remarcando, ¿no?, la importancia de la internet, de la red, ¿no? Caray, ¿en dónde se fueron a poner esos banners, ¿no? De hecho, fíjate que ahí, si me permites hacer un paréntesis, porque también fue un punto de discusión ayer. A los magistrados les preocupaba el tema, siempre se ha usado el argumento de que el Internet es un medio pasivo, ¿no? De que tú, para que veas algo en Internet, pues tienes que meterte a la página, o incluso tienes que buscarla y tienes que darle el clic en el banner para poder ingresar, ¿no? Aquí lo que se está calificando no es tanto eso, porque sí hay veces en que la Sala Superior se ha pronunciado en criterios diciendo que no es lo mismo, por ejemplo, alguna promoción personalizada, no hablo de propaganda, promoción personalizada en general, político-electoral, que esté en una página de Facebook, de redes sociales, por ejemplo, donde dice yo tengo que ser amigo y meterme y buscar lo que sea para enterarme de lo que están diciendo, Claro. ¿no? Eso es distinto, y decía un magistrado, a este caso, donde tú tienes que suscribirte al periódico y meterte a leer el periódico y darle clic para enterarte de ahí. Lo que se dijo ayer es, no estamos juzgando eso. En el caso concreto no se juzga eso. Lo que se juzga es que hay propaganda pagada por el gobierno para promocionar a alguien, ¿no? Es independiente de que alguien lo vea o no lo vea. Sí, claro. Porque puede ser que alguien ni siquiera se metió nunca al banner, Sí. supongamos. Sí, pero el probablemente. tema incluso no es ese. El tema es, tú no tienes que pagar a propaganda diseñada de esta manera. Claro. Pues, Esa es la conclusión esa es y la ese es el conclusión. punto. Así es. Efectivamente, Jesús. pues Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Consecuencia. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho. Y Daniela, pues ya es tiempo de despedir Así es. esta edición de En Consecuencia. Le damos las gracias entonces al licenciado Jesús González Perales, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Daniela, muchas gracias. Muy buenos días, Jesús. Gracias. Buenos Buenos días. días. Gracias. Gracias a nuestros ingenieros y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.